Soy Sergio Zaras, bienvenido a mi canal, bienvenido a un vídeo más. En esta ocasión te voy a hablar sobre la inflación. Realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo con la inflación y por qué se está dando? Pues bien, para ello he utilizado una pizarra para explicar todo esto que está ocurriendo, el por qué está ocurriendo, el por qué la clase media va a desaparecer, el por qué el rico que conoce cómo funciona el juego del dinero se va a hacer mucho más rico y por qué aquellas personas que se están creyendo lo que dice la Reserva Federal, los bancos centrales, los políticos, van a acabar siendo mucho más pobres. La cuestión es que el pasado 10 de diciembre la Reserva Federal de Estados Unidos mandó un comunicado diciendo que la inflación interanual es de un 6,8%. Esto es totalmente falso. La inflación a día de hoy está por encima del 20% en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Porque a la hora de hacer la cesta de la compra, a la hora de hacer esos productos, que es como se calcula el IPC, como se calcula la inflación, esos productos están bastante manipulados y no siguen una ponderación equitativa. Después, por otra parte, la inflación solamente se corresponde a términos cuantitativos y no se tienen términos cualitativos como puede ser la calidad de un producto, por ejemplo. Y es que la realidad es que los productos cada vez tienen mucho menos calidad y esto lo podemos ver pues con productos de hace 20 años que duran mucho más que productos de hoy en día. Pues bien, como bien decía, voy a explicar qué es lo que está ocurriendo a nivel de inflación, el por qué se ha dado esta inflación que estamos viviendo y principalmente es por dos motivos. El primer motivo es por el aumento de la masa monetaria que estamos viviendo y tal como han hecho en otros vídeos, aquí voy a poner la masa monetaria que se ha impreso en Estados Unidos en una imagen, la estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y esta masa monetaria es el dinero impreso que se ha soltado al mercado pues para salvar compañías, para salvar a familias, para salvar pues al propio gobierno. Y digo salvar porque realmente no están salvando a nadie. En realidad lo que están haciendo es poner un parche, pero en algún momento esto va a explotar de una manera gigantesca, de una manera magna. Y cuando esto explote, posiblemente, que ya estamos viendo cómo la mecha está ardiendo, posiblemente veremos como muchísimas personas se van a la bancarrota y pierden casi todo, ¿no? Lo que ocurre cuando imprimen masa monetaria, que es lo que ha ocurrido en principio de 2020 hasta ahora, ¿de acuerdo? Hay una impresión de masa monetaria muy grande y ese dinero, como bien digo, va hacia los mercados financieros para salvar compañías y por otra parte hacia la familia. Por ejemplo, los gobiernos dando ayudas, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar principalmente en los mercados financieros porque realmente es donde va la mayoría de masa monetaria. En esta ocasión, digamos que estamos en la fase 2, esta sería la fase 1, tanto la producción cae como la masa monetaria sube. En la fase 2, este dinero que se ha inyectado en el mercado, lo que ocurre en algún momento es que las personas empiezan a tener confianza, empiezan a tener, pues digamos, una soltura frente al gasto, ¿no? Es decir, antes lo tenían ahorrado, las empresas lo tenían ahorrado y de repente las personas, las familias, como bien pongo aquí, y las empresas, el propio mercado, empiezan a invertir, empiezan a gastar y la economía poco a poco se empieza a desenvolver de manera natural, de manera confiada, ¿no? Como hasta antes, ¿no? En 2019, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese dinero que se ha impreso, toda esta masa monetaria que se ha impreso, va a la economía real, es decir, va a los bienes básicos, va a los productos básicos, va a la parte más básica y más inferior de la economía, de la pirámide económica, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando todo este dinero es depositado sobre la economía real, es cuando se da la superinflación. Cuando las personas empiezan a coger confianza, cuando las empresas empiezan a coger confianza y se empieza a invertir y se empieza a gastar, ahí es cuando se da la superinflación porque el dinero fluye a la economía real. ¿Y qué es lo que principalmente sube? Lo que principalmente sube, lo podemos ver aquí, es la energía, los commodities y los bienes inmuebles, principalmente, ¿de acuerdo? Bienes muy valorados en la sociedad. ¿Por qué sube? Porque digamos que componen la parte inferior de la economía, ¿de acuerdo? Y al componer la parte inferior de la economía, digamos que es donde más se gasta, es donde más se invierte por otra parte, ¿no? Digamos que eso sería la fase 3, ¿no? La fase donde ya se ha cogido confianza, donde ya se empieza a gastar y donde ya empieza a haber un aumento, un burbujeo, que ya se empieza a notar en los supermercados, a la hora de echar gasolina, a la hora en el precio de la luz.
del precio pues, de estos commodities, de esta energía y de estos bienes inmuebles. Recién en 2021 es cuando empezamos a notar esto. Pero os digo que lo peor está por llegar. Porque en el momento de que la energía y los commodities suben, la producción empieza a encarecerse. En el momento que la energía y los commodities suben, la energía es cómo se producen las cosas porque se requiere una energía para extraer recursos, para producirlo. Y después los commodities, lógicamente, al subir la energía, también sube porque la extracción de los mismos se vuelve mucho más cara. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el precio del el resultado del precio final finalmente se encarece muchísimo. Y eso al final crea una cadena viciosa que al final el papel no vale nada y los productos se han encarecido mucho, ¿no? Y como bien digo, tanto los commodities como la energía ya estamos empezando a ver un encarecimiento bastante grande de los mismos, ¿no? Hay muchos productos, o sea, hay un incremento del producto porque tanto la energía como los commodities han subido y por otra parte tenemos algo bastante inusual en una hiperinflación y es lo que ocurrió a principios de 2020 también. Y es que las cadenas de suministro, las cadenas de producción se pararon por completo. Es decir, hubo un parón muy grande a la hora de fabricar, a la hora de extraer recursos, muy grande. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso hace que haya mucho menos oferta en el mercado de productos. Sin embargo, hay mucha oferta también de dinero. Si la producción baja y la masa monetaria sube, al final tenemos un aumento en la energía, en los commodities, y por otra parte, la oferta de recursos en el mercado baja. Hay mucho menos recursos en el mercado por lo que digo, ¿no? Porque ha habido mucha menos producción. Esto al final lo que hace es que el encarecimiento del coste de vida suba muchísimo. Y lo vuelvo a repetir, posiblemente nunca en la historia hemos vivido una inflación, una hiperinflación como la que vamos a vivir en los próximos años. Aquellos políticos que dicen que esto va a parar, se va a frenar, que es temporal, no os creáis nada de ello, absolutamente nada, porque realmente son políticos, están diciendo lo que les están diciendo, pero si tú entiendes un poco de economía, si tú tienes un poco de sentido común, te darás cuenta que esto no se va a frenar, porque como bien habéis visto en la imagen anterior de Stock Money, realmente ha habido una impresión de dinero muy grande, y como bien digo, la producción el año pasado cayó mucho, por lo tanto, esto recién acaba de empezar. Por otra parte, esto lo que va a hacer es que realmente se crea una brecha en la sociedad muy grande. El rico se va a hacer mucho más rico y el pobre mucho más pobre. ¿Por qué el rico mucho más rico y el pobre mucho más pobre? Pues realmente por una cuestión de educación financiera. Porque el pobre, esto, ni se lo huele. Le está haciendo caso a los políticos, está confiando en los políticos y en esas personas que están llevando los bancos centrales que en realidad no miran por el pueblo, sino que miran por otros intereses, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que los pobres generalmente tienen muchísimo dinero ahorrado en el banco, porque piensan que eso es algo seguro. Pero en realidad cuando hay una hiperinflación, si hay mucho dinero de repente en el mercado, en la economía, ese dinero que ellos tienen pierde poder adquisitivo. Ellos se vuelven mucho más pobres. Sin embargo, si tú en vez de tener dinero ahorrado, tienes dinero real, que vendría a ser riqueza primaria, ya he hablado de ello en otros vídeos, que bien pues puede ser guardar energía, carbón, petróleo, podría ser uno de ellos, o commodity, por ejemplo oro, platino, aluminio, por ejemplo cobre, este tipo de materiales, algodón, lo que se te ocurra, ¿de acuerdo? Esto, como va a subir mucho, lo que va a hacer es que se preserve nuestro patrimonio. Y si realmente nos queremos ir a un escenario mucho más normal, más típico, ¿no? Porque ¿quién va a guardar barriles de petróleo? No todo el mundo tiene la seguridad de guardar oro, por ejemplo. Nos podemos ir al ladrillo. Tanto commodities como el ladrillo, como los bienes inmuebles, es una gran oportunidad para invertir ahora mismo. Y sobre todo, los bienes inmuebles. En el pasado vídeo hablé sobre esto porque los bancos ahora mismo están dando dinero muy barato. Y sin embargo, si hay una hiperinflación, el dinero que tú pidas hoy, mañana valdrá mucho menos y te estás apalancando del banco
de manera casi gratuita. Por lo tanto, aquellas personas que inviertan en bienes inmuebles, lógicamente en países que, digamos, que protejan la privacidad y lo que viene a ser el bien privado de las personas, realmente esto puede ser una gran opción. Aquí tenemos una gran oportunidad de riqueza, porque si tú pides dinero prestado, como bien digo, lo inviertes en bienes inmuebles, los bienes inmuebles van a subir de valor. Y ese dinero que tengas que dar con el tiempo, al final va a ser mucho menos. Y si para colmo esa hipoteca te la está pagando un alquiler de una persona, de un inquilino que tengas en ese bien inmueble, mucho mayor, porque estás consiguiendo dinero gratis de la nada, te estás aprovechando de la hiperinflación. Como bien digo, los pobres no se están enterando de esto. Entonces es un momento de actuar, es un momento de pedir dinero prestado, lógicamente con una gestión del riesgo, y es un momento de acumular riqueza primaria. Es momento de deshacerse en gran parte del dinero falso que nos han dado los gobiernos, porque esos dinero falsos, esos dinero que realmente no sirve para nada, solo sirve para intercambiar. Pero si ese dinero tú lo pones en un banco, ese dinero se pudre. Por lo tanto, lo que os recomiendo es que ese dinero lo invirtáis en aquellos lugares que sabemos que con la inflación en la fase 3 van a subir mucho, mucho de valor. Y eso lo que va a hacer es que vuestro patrimonio se preserve y estéis en el estatus de ricos en los siguientes años. Si no, lo que va a ocurrir es que os vayáis a la parte de la pobreza. Y esto le va a ocurrir a la mayoría de la población. Así que pues nada, si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado lo que te he explicado, si te ha servido, dale un like. Si no estás suscrito y te está gustando el canal, suscríbete. Y si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia o algo que no hayas entendido, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hasta luego.